El cáncer es uno de los mayores problemas de salud a nivel internacional. En el Perú, la tasa de muertes es una preocupación bastante importante. Hoy día nos acompaña el egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma, Juan Manuel Iglesias Pedraz, quien es investigador titular del Laboratorio de Genética Molecular y Bioquímica de la Universidad Científica del Sur, y él fue repatriado gracias al programa de Innovate Perú para que investigue sobre la proteína Werner, una proteína clave en la proliferación y la metástasis. Buenos días, Juan Manuel. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Aquí estamos pues tratando de definir cuál es la funcionalidad de esta proteína en la proliferación de las células de cáncer. Básicamente nosotros trabajamos con un modelo en el cual hemos descubierto que la inhibición de o el silenciamiento génico de esta proteína en las células de cáncer induce una senescencia replicativa en la misma, es decir, induce el envejecimiento, en el cual las células de cáncer normalmente escapan. Lo que nosotros hemos identificado y venimos investigando es de que tras el silenciamiento de esta proteína, la célula de cáncer deja de proliferar debido a que hay un defecto o una alteración en la síntesis global de proteínas. Al inhibir la síntesis global de proteínas en la célula de cáncer carece de los bloques de construcción necesarios que conllevan a la proliferación, soportan la alta tasa proliferativa de las células de cáncer. Asimismo, al inhibir la síntesis de proteínas implicadas en la detoxificación, como son las especies reactivas de oxígeno, se ve alterada, acumulándose estos últimos y ocasionando el daño al DNA y a los telómeros, y que a su vez ocasiona lo que es el envejecimiento. Por lo tanto, la depleción o el silenciamiento de la proteína de Werner en células de cáncer induce el envejecimiento prematuro de la célula de cáncer a través del bloqueo de la síntesis de proteínas. Entonces, básicamente lo que estamos estudiando en este momento es, gracias a un segundo proyecto que hemos obtenido por apoyo del CONCITEC, un proyecto de investigación básica y aplicada. Ciencia Activa nos ha aprobado el proyecto para estudiar, o con el fin de estudiar, lo que es el mecanismo molecular por el cual la depleción o el silenciamiento de Werner induce la senescencia replicativa de una forma más clara, de tener un panorama más claro, ya que podría ser utilizado esta misma proteína de Werner como una potencial diana terapéutica. Pero para poderla usar en un futuro como una diana terapéutica, tenemos que necesariamente saber cómo funciona a nivel molecular y a nivel celular. Si efectivamente su inhibición nos va a permitir a nosotros el desarrollo de estas nuevas drogas capaces de inhibir la proliferación y, como tú bien lo has dicho al principio, evitar la metástasis. La idea o mi goal sobre estos proyectos de investigación es desarrollar en el Perú una droga anticáncer, enteramente desarrollada en el Perú. ¿Cuál es el beneficio? Pues que la gente que tiene pocos recursos puedan tener acceso directo a estos normalmente drogas caras, ¿no? que están en el mercado. ¿Para qué tipos de cáncer sería más útil atacar a la proteína Werner? Normalmente las células la proteína de Werner sustenta la proliferación y crecimiento de tumores del tipo mesenquimal. Son tumores raros, pero son los más agresivos generalmente. Entonces estamos abocados al estudio de esos tumores, no los tumores comunes. Se ha definido, o ya se sabe que pacientes que portan el síndrome de Werner desarrollan formas raras de cáncer, este tipo de cánceres mesenquimales, comparados con la población normal. Pero al igual que al compararlos con la población normal, el número de incidencia o la incidencia de cánceres comunes no es diferente. Por lo tanto, estamos nosotros centrados en lo que son cánceres del tipo mesenquimales o sarcomas. Ahí estamos hablando de mutaciones en la línea germinal, ¿verdad? No necesariamente, porque pueden ser cánceres espontáneos como los melanomas, por ejemplo. ¿No? Causados por radiaciones, por fuentes ionizantes, ¿no? Pero digamos, ¿hay una relación con estos cánceres mesenquimales y mutaciones somáticas de Werner? No,
No tiene nada que ver eso. Okay. Lo que está relacionado es de que en este tipo de tumores la proteína de Werner actúa como un oncogen, mientras que en las células epiteliales, en los cánceres epiteliales, donde normalmente no se encuentra Werner sobreexpresado en estos tumores, se sabe que actúa como un gen supresor. Es decir, Werner tiene una doble función, oncogen y gen supresor, de acuerdo al tipo de tejido, de acuerdo al tipo de célula en el cual se encuentra la mutación. Pero en los dos casos está muy ligado al cáncer. Exacto. Es como un gen supresor y como un oncogen. Ayúdame a entender un poco bien alguno de tus trabajos que tenía una gran importancia el tema de los antioxidantes. ¿Cuál es el rol de los antioxidantes con esta proteína, no? En el 2014 nosotros publicamos un artículo en el cual nosotros definimos que la depleción o el silenciamiento de la proteína de Werner afecta o induce un cambio, un shift metabólico en la célula de cáncer. Ese shift o esta alteración metabólica lo que hace es que enzimas importantes en la vía de la glicólisis, es decir, la transformación de glucosa hacia piruvato para su uso en la generación de energía, se ven alteradas. Enzimas clave como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o la IDH1 se encuentran deplexionadas o se encuentran disminuidas en células de cáncer a las cuales se les ha quitado la proteína de Werner. Es decir, la célula de cáncer silenciada para Werner, los niveles de glucosa 6-fosfato y IDH1 se encuentran reducidos. Estos dos enzimas son críticos. ¿Por qué? Porque son los principales productores del NADPH. El NADPH es el responsable de regenerar a la glutationa, y la glutationa es la encargada de eliminar radicales libres. Si tú reduces los niveles de glucosa 6-fosfato y IDH1, no se genera la suficiente cantidad de NADPH, y al no generarse la suficiente cantidad de NADPH, la glutationa no se regenera, y por lo tanto el ROS se acumula. La acumulación del ROS es lo que causa las especies de reactivas de oxígeno, lo que causa es de que haya un mayor daño a macromoléculas, como las proteínas, lípidos y el ADN. El ADN, al ser atacado por las especies reactivas de hidrógeno, sufre. Hay mutaciones puntuales, hay rompimiento de la cadena del DNA, y lo más importante es un daño a los telómeros. El daño a los telómeros a causa del ROS es una de las teorías de envejecimiento que están aceptadas hoy por hoy. Con este artículo, lo que nosotros estamos intentando demostrarle al mundo es de que el ROS no es la causa del envejecimiento, sino una consecuencia. Y la consecuencia de ese daño al DNA es causado por la disminución de estos enzimas. Esa es la relación que tienen los antioxidantes con Werner. Eso realmente es algo fascinante. Creo que sería muy importante que recalque algo. Juan Manuel investiga en Perú. Tú la investigación es acá. Tú eres un investigador de nivel internacional que te has formado en el extranjero, originalmente de Ricardo Palma, pero gran parte de tu formación ha sido en el extranjero. Cuéntame justamente cómo fue tu regreso al Perú. Aprovecharon justamente una convocatoria, pero ¿cómo ha formado tu equipo de investigación? ¿Cómo ha sido ese camino que has desarrollado en Perú para investigar esta proteína tan importante para el cáncer? Bueno, la verdad es que no tenía ninguna intención de regresar al Perú porque todavía me falta mucho por aprender. Yo creo que somos personas ávidas de conocimiento y siempre estamos buscando las mejores opciones para enriquecernos con nuestros conocimientos. Desafortunadamente el trabajo que nosotros hacemos por el tipo de trabajo, los equipamientos que necesitamos, que normalmente son caros, en el Perú no se encuentran fácilmente. Entonces esa es una de las razones por las cuales yo no tenía pensado regresar a Perú. No porque no amo al Perú, me encanta mi tierra, pero hay que ser realistas, ¿no? Hay que pagar facturas, etcétera. Una vez en el 2014 vine de vacaciones por Navidad para pasarla con mi familia y me enteré de que habían unas becas de repatriación. Entonces yo, tras mi segundo postdoc, yo ya me sentía en condiciones de poder desarrollar proyectos por mi propia capacidad y no depender de proyectos desarrollados por mis ex jefes. Decidí postular a estas convocatorias y con el apoyo de la universidad en la que estoy ahorita, que es la Universidad Científica del Sur, que nos sirvió como ente de auspiciador, fue que me otorgaron la beca de repatriación.
Gracias a esta vez que hay por repatriación me he reincorporado en el pool de investigadores del Perú y estamos tratando de desarrollar este tipo de investigación puntera. No es fácil, Roberto, no es fácil, hay que cambiarle lo que es el chip, lo que es el paradigma, exacto, el paradigma, los puntos de vista de lo que es la investigación en sí, ¿no? Mucha gente todavía sigue considerando que la investigación es una inversión, es un gasto y no lo ven como una inversión, ¿no? La inversión que se hace en investigación es fuerte, pero tiene sus réditos. Es una empresa a mediano o largo plazo, pero los réditos que se retribuyen tras esas investigaciones son enormes. Eso es lo que no están viendo. Me ha costado, estoy desarrollando mi laboratorio, estoy jalando gente de diferentes instituciones a que hagan sus tesis conmigo. Ya hemos generado 2 tesis de pregrado en este momento con el nuevo proyecto otorgado por Ciencia Activa, del CONCITEC. Ya tengo 2 candidatos más de licenciatura y 1 más de maestría. Y tenemos la intención de seguir más adelante hasta que podamos desarrollar proyectos de doctorado, incluso con poder contratar postdocs. Es básicamente la idea, ¿no? De esta. Ya se empezó y ahora ya no se va a parar, ¿no? La Universidad Científica está de verdad, está apoyando mucho en este sentido y estoy bastante agradecido. Cuéntanos un poco cómo te iniciaste tú en la ciencia. Me gustaría mucho, bueno, yo te he conocido en la etapa universitaria, hemos sido amigos, seguimos siendo amigos, pero me gustaría, antes de eso, ¿cómo decidiste tú que querías ser biólogo? Bueno, pues Roberto, eso viene muy temprano, muy temprano. Yo he tenido la suerte de nacer en una zona muy bonita del Perú, que es en Piura, en Talara, en la provincia de Talara, del departamento de Piura. Teníamos muy cerca el mar y teníamos el cerro al costado y mayormente pasaba todo mi fin de semana metido o bien en las rocas del mar o en la montaña o en el cerro levantando cada piedra para ver qué es lo que se movía por ahí, ¿no? Yo creo que eso ha sido una de las principales detonantes de seguir con la investigación. Una cosa que me marcó también bastante fue en los años 70, a finales de los 70 más o menos, cuando salieron los programas de esta pareja australiana que investigaba en tiburones, Ron y Valerie Taylor. Okay. Ellos fueron también los que me inspiraron a seguir con las ciencias naturales, ¿no? De tal manera que por defecto la carrera de biología era la opción más adecuada. Ahora escogí la carrera de biología de la Ricardo Palma porque me pareció, dentro de todas las carreras de biología de Lima, estamos hablando de Lima, la más adecuada para lo que yo quería. Y en verdad me ha dado las bases necesarias, potentes bases necesarias para poder seguir adelante y competir a nivel internacional. Es así como que yo, pues ya terminando la carrera de biología aquí en la Ricardo Palma, pues decidí saltar a jugar en las grandes ligas. Uh-huh. Y para qué, no me ha ido nada mal, ¿no? Básicamente. Sí, definitivamente. Dices que justamente fue muy importante esa formación inicial, ¿no? Pero ¿qué elementos dirías tú que son los que más te han servido en tu formación como investigador de los que iniciaste, ¿no? Yo creo que a mí lo que me ha servido mucho y para lo que hago y para lo que estoy entendiendo y lo que quiero entender, uh-huh, yo creo que las químicas son básicas. Una carrera de biología sin un buen sustento de química y bioquímica no es una carrera de biología completa. Entonces, básicamente yo creo que dentro de la carrera lo que me ha marcado es la genética y la bioquímica, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Y la bioquímica. Si tú tuvieras que... ha habido una gran mejora en el país con el tema de las políticas de financiamiento para proyectos. ¿Qué dirías tú que falta mejorar? Bueno, básicamente, Roberto, yo no creo que se pueda definir un solo punto para decir que hay que mejorar. En estos 3 años que ya llevo en el Perú, una de las grandes dificultades que yo he encontrado es la incapacidad que se tienen con estos proyectos de financiamiento, de poder contratar ya personas muy bien formadas como postdocs. Los pocos recursos que estamos adquiriendo, que me parece que está mucho mejor que antes,
efectivamente Concitec, Cienciactiva e Innovate Perú están haciendo un tremendo trabajo, pero todavía nos falta en incrementar esos niveles, esos capitales, con el fin de poder contratar a gente preparada del extranjero, que nos vengan a dar otro tipo de visión, ¿no? Cambiar lo que es lo que decíamos al principio, esa conciencia de lo que es la investigación, ¿no? Para que las mismas universidades apoyen a los investigadores, generen sus propias fuentes de financiamiento. Universidades privadas que lo único que hacen es tener un lucro, deberían comenzar a invertir un poco más en investigación, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahorita en la institución nosotros. Yo creo que eso es importantísimo, ya no solamente para la propia investigación o para la propia institución, sino es importante para el desarrollo nacional. Un país sin desarrollo tecnológico, sin desarrollo científico, no se puede llamar país desarrollado, porque siempre vamos a depender de tecnologías extranjeras, porque nosotros no desarrollamos nuestra propia tecnología. Cuando lleguemos a dejar de depender de esas tecnologías, vamos a poder decir que estamos desarrollados. Mientras tanto, no lo vamos a lograr. Y para lograr eso, tenemos que cambiar esa conciencia, ese pensamiento de que la investigación es un gasto y no una inversión. Totalmente de acuerdo. Tal vez, justo hablábamos antes de iniciar, de que la empresa privada tiene un rol muy importante. A veces las instituciones educativas, sobre todo las de vieja escuela, digamos, se orienta más al tema de las pensiones, pero hay incluso Cienciactiva y otros de estos proyectos financiados fomentan estas sinergias universidad-empresa. ¿Cuál es tu visión sobre este aspecto y también sobre los aspectos de gestión de la investigación? Claro, esa es una pregunta bastante interesante, Roberto. Yo creo que eso es importante definirla y definirla bastante bien. Si bien las universidades privadas tienen recursos económicos para hacer investigación, no tienen la visión para hacer lo que es la investigación asociada a la empresa. Tampoco existe lo que es lo que es el vínculo colaborativo con empresas privadas para el desarrollo de este tipo de investigación. Te voy a dar un ejemplo. Okay. Universidades como Yale, Stanford, Harvard, Oxford en Inglaterra y otras universidades, la Autónoma de Madrid, etcétera, ellas apuestan mucho por el desarrollo de esta naturaleza. Se crean parques tecnológicos. Grandes empresas biotecnológicas han dado su origen en universidades como Yale, como Stanford, como Berkeley. Ahí es donde han desarrollado. Estas universidades tienen el dinero que tienen. ¿Por qué crees? ¿Porque ingresan gente? No, porque hacen empresa con asociaciones vinculantes empresariales con estas nuevas empresas que se han generado en estas instituciones. Ese es el camino que se tiene que lograr acá. Ese es el desarrollo que tenemos que alcanzar. Si no logramos eso, pues vamos a todavía seguir en la época de las carretas. Esa es la visión que yo creo que toda institución tiene que tener si quiere mejorar su calidad de investigación, su calidad de crecimientos, mejorar su crecimiento, etcétera, ¿no? Y en aspectos de gestión, ¿tú qué crees que es lo que podría hacer las universidades para favorecer, facilitar y apoyar la labor del investigador? Lo que pasa es que ahí yo creo que todavía existen muchas barreras burocráticas, Roberto, demasiadas barreras burocráticas. Para generar un proyecto, para que un proyecto te sea aprobado por el Concitec, por ejemplo, primero tiene que ser aprobado por la institución que va a ser el ente ejecutor del proyecto. En nuestro caso, en el caso de la científica, todo eso ya lo hemos bypaseado, o sea, ya lo hemos mejorado, ya lo tenemos arreglado, o sea, ya fluye suavecito, pero en muchas otras instituciones esto todavía es una limitante, porque primero un proyecto tiene que pasar por un consejo de facultad, después por un consejo universitario, para que después un rector apruebe o desapruebe ¿Cuánto tiempo pasó? ¿No? Exacto, ¿cuánto tiempo pasó? Claro, exacto. Entonces, esas trabas burocráticas son las que deberían eliminarse. Por eso se generan a veces centros de investigación o la dirección de investigación. Pero para que la dirección de investigación funcione adecuadamente y que sea el ente final, el que aprueba o desaprueba, o el que apoya o no apoya a un proyecto de investigación, tiene que estar dirigido por una persona capaz que haya hecho investigación, que conozca cuáles son las deficiencias, que conozca cuáles son las necesidades de
los investigadores para hacer investigación, las deficiencias que la universidad tiene para saber si es real o no es real hacer una investigación. Es decir, yo tengo un proyecto de investigación potente, pero la universidad no tiene la infraestructura ni tiene el equipamiento. Entonces, ¿para qué me lo va a aprobar el departamento de investigación si yo no tengo la infraestructura? ¿Te das cuenta? Todo eso tiene que estar bastante bien manejado, tiene que estar bastante bien delimitado, estudiado. No es que sí, hoy este lo apruebo y esto no lo apruebo, porque normalmente a veces se aprueban así los proyectos, ¿no? Oye, este sí lo apruebo porque este es mi amigo y no importa que no tengamos el equipo, ya lo compraremos, y el proyecto no sale nunca. Bueno, la informalidad y la corrupción es algo en el Perú lamentablemente todavía presente, sí, ¿no? En todo tipo de instituciones, ¿no? Claro, pero eso está relacionado con la moral, con aspectos personales, Roberto. Yo creo que está cambiando poco a poco. Digamos, hay un énfasis a la ética en investigación, al menos por ahora, tal vez sea algo más en el papel que en la práctica, pero que se está incentivando poco a poco. Ahora ya el tema personal, ¿tú qué dirías que es lo que te ayudó a formarte como un captador de fondos de proyectos? Yo creo que la capacidad de haberme desarrollado tan avanzada, de manera tan avanzada, ¿no? Para desarrollar un proyecto tú tienes que tener la capacidad de entender lo que quieres demostrar. Okay. Si tú no entiendes lo que quieres demostrar, si no te planteas una buena hipótesis y unos buenos objetivos y no les enseñas a los demás, eso es lo más importante. No los enseñas a los demás lo que quieres lograr y cómo lo vas a lograr, no vas a obtener fondos. Ahora, todo eso se logra con la experiencia, con los años de experiencia, con los años de sacrificio, estudios, lecturas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es algo que sea tampoco innato, eso es algo que... La ciencia sí es innata, eso sí lo tenemos, no somos científicos y punto. Pero cómo aprender a ser captador de fondos, yo creo que eso se va aprendiendo. Un punto muy importante y clave en eso son las relaciones multidisciplinarias. Okay. Si tú no tienes una relación multidisciplinaria, te va a ser muy difícil obtener fondos extranjeros, sobre todo extranjeros, ¿no? Porque ahí se ve mucho, se estudia mucho y se valora mucho la interdisciplinariedad que existe en los proyectos de investigación, ¿no? De profesionales de diferentes tipos. Claro, por ejemplo, para lo que yo quiero, que es mi gol final, que es la identificación de nuevas drogas, yo necesito pues alinearme con médicos. Necesitamos alinearnos con enfermeros, por ejemplo, enfermeras, con bioinformáticos, con químicos, con toxicólogos, con químicos farmacéuticos. Todo tiene que ser un desarrollo multidisciplinario para saber si una droga es efectiva o no es efectiva, en qué dosis o en qué no dosis, o cuánto menos, por cuánto tiempo. Todo eso se necesita para hacer el descubrimiento de unas nuevas drogas, y para eso yo solo no lo puedo hacer, ¿no? Mira qué importante lo que me estás diciendo, ¿no? Empezaste hablando de que justamente es importante el diálogo interinstitucional para llevar a cabo los proyectos, y ahora hablamos de las disciplinas, que los proyectos deben estar involucrados profesionales de diferentes disciplinas. Muchas veces en las instituciones no hay colaboración incluso entre sus propios, digamos, profesionales, ¿no? Entre las mismas facultades, entre los diferentes institutos. ¿Cómo favorecer dentro de una institución o más allá interinstitucionalmente estas sinergias, que sean estos vínculos, que los proyectos sean una naturaleza plural, con diversos tipos de profesionales? Sí. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un estudio, se puede decir, de historia, y ver que efectivamente esta falta de colaboración intra e interinstitucional no nos ha llevado a nada en los últimos 30, 40 años. Eso lo vemos ahorita, ahorita lo estamos viviendo, porque sabemos que hay muy buenos proyectos que están enfrascados, que están encajonados, que no han salido adelante. ¿Por qué? Por el pensamiento de que me lo van a robar o no lo quiero compartir porque es solamente mío. Ese pensamiento se tiene que erradicar. Tú, para hacer una investigación potente, una investigación que el mundo, ya no Perú, ni la Ricardo Palma, ni la científica, ni el San Marcos, el mundo diga, acá se está haciendo buena investigación, es hacer trabajos colaborativos, ¿no? Es decir, hace un rato te hablé de la multidisciplinariedad, pero a veces hay trabajos que no requieren multidisciplinariedad, pero sí colaboración. Es decir, yo ahorita genero un proyecto de investigación específicamente en mi trabajo, en mi área, que es la proliferación del cáncer, ¿no?
estudios moleculares, todavía no requiero de toxicólogos ni requiero de médicos, pero sí podría requerir la ayuda de un colega que está en Estados Unidos o que está en Europa. Entonces hago una alianza con ellos y hago el trabajo que sea no multidisciplinario, pero interinstitucional. ¿Te das cuenta? Entonces, al hacer eso, mi proyecto, mi publicación tiene más peso, porque no solamente está hecha en Perú, sino en colaboración con Alemania, en colaboración con Estados Unidos, en colaboración con España, en colaboración con la Gran Bretaña o Australia, etcétera. Entonces, ya Perú se está poniendo en los ojos del mundo. Ya Perú lo estamos poniendo que tiene buenas colaboraciones, que tiene buenos investigadores, que otros investigadores de primer nivel, aceptan trabajar con estos investigadores. Porque saben cómo es su trabajo, porque saben cómo es su moral y su ética. Eso es importante recalcarlo. ¿Ok? Tú hablabas justamente de la importancia del networking, de conocer diferentes profesionales. Para mí eso está muy relacionado justamente con que los jóvenes desde el inicio ya estén yendo a congresos, estén presentando trabajos, estén conociendo a profesionales de otras partes del mundo con los que podrían formarse vínculos de potenciales trabajos, ¿no? Claro, no, definitivamente, claro, los chicos están formándose. Estos estudiantes cuando se están formando, yo creo que es importante comenzar a generar esos networking. Básicamente un networking a este nivel lo que te potencia y para lo que te sirve es que una vez terminada tu carrera tengas la opción de salir adelante, seguir adelante con tu carrera de investigador, ¿no? El biólogo no se tiene que quedar ahí, ¿no? El biólogo tiene que tener una visión un poco más amplia en el sentido de que lo que quiere hacer con su carrera. Para lograr esos objetivos finales es necesario seguir con el estudio, ¿no? Hacer tu maestría, hacer tu doctorado, tus postdoc y a la larga terminar como estoy yo, ¿no? Que ya eres un PI, que ya tienes tu propio laboratorio, que ese es el objetivo, que para eso yo me he formado. Ahora, no todos tenemos esa misma visión, obviamente, ¿no? Algunos no quieren llegar al doctorado porque ellos están en un área donde el doctorado no es necesario, en un área en la cual no se requiere tener el título de doctor para ejercer sus funciones. En nuestro caso, si queremos llegar a ser investigadores, científicos y poder aplicar a proyectos y poder ganar proyectos y poder traer gente del extranjero y fondos del extranjero, requieres mínimo tener tu PhD, tu doctorado. O sea, te das cuenta, hay diferencias. O sea, pero para lograr eso, tú tienes que haber tenido un networking. Tú tienes que haber llegado a los congresos, presentarte tus pósters, presentar tus charlas, hablar con la gente, conversar, decir, oye, mira, a mí me interesa tu grupo porque hacen eso, yo estoy interesado en eso. A la larga, ese PI o ese estudiante va a tener la oportunidad de ir a visitar ese laboratorio o, quién sabe, hacer su maestría o su doctorado con ese laboratorio porque le interesó el trabajo, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante el apoyo, ¿ok? El apoyo institucional. El apoyo institucional es muy importante para esas cosas. Cuestiones de congresos, cuestiones de pasantías y de esas cosas deberían contemplarse dentro de los presupuestos de las universidades para que los alumnos tengan una vía de ampliación, ¿no? Una oportunidad de ampliar sus conocimientos y sus networking. ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes que actualmente están estudiando biología? Bueno, básicamente que la biología es una ciencia. Y como ciencia, ellos se están formando como científicos y no como técnicos. Muy importante. O sea, ellos tienen que meterse eso en la cabeza. Ellos son profesionales y si lo hacen bien, van a ser profesionales de élite. Eso es importante. Creo que es importante lo que mencionas porque yo me he dado cuenta muchas veces también hay un gran énfasis a la aplicabilidad, ¿no? Al aplicar conocimientos y destrezas técnicas, herramientas. Y justamente tú me hablas de teorizar, de ir más allá, de ir a soluciones globales, ¿no? Que es lo que hace un profesional, ¿no? Innovar nuevas metodologías, reescribir lo que ya está escrito. Eso creo que es algo bastante importante. ¿Cuál dirías tú que es la principal diferencia entre un profesional y un técnico? Bueno, ya lo acabas de decir, ¿no? Lo acabas de decir. Es eso, ¿no? Es la capacidad de desarrollar sus propias técnicas y sus propias ideas, ¿no? Un técnico normalmente lo que hace es hacer lo que le dicen que haga. Hay que hacer esto y hay que a mí no me parece mal que un estudiante se meta en esa área como parte de su práctica, de su entrenamiento, ¿no? Pero que no lo vea como una alternativa de profesión, ¿no? Sobre todo para un biólogo. Para un biólogo es muy importante saber que la biología es una ciencia. Tú estudias biología para ser un científico.
Tú tienes que meterte eso en la cabeza desde el primer día que entras a la carrera y tratar de lograr ese objetivo. Lograr ese objetivo. Empeñarte en lograr ser un gran científico. Punto. Ya está. Es excelente. Juan Manuel, ¿cuál es tu background en investigación? Bueno, pues Roberto, yo, como tú sabes, pues yo soy de la Ricardo Palma, egresé con el título, el grado de bachiller de biología, y tuve la oportunidad, me aceptaron para hacer el doctorado en España, al cual no me rehusé y me fui a España con la ilusión de empezar mi doctorado. ¿La Autónoma? Sí, me fui... no, porque fue la Politécnica la que me aceptó en Barcelona, la Politécnica de Barcelona. Pero cuando llegué allá me dijeron si tenía beca. Y cuando le dije que no tenía beca, me dijeron que hasta que no consiga beca no me va a poder aceptar en el programa de doctorado. Así que me veías a mí en Barcelona buscando becas. Y en muchos sitios me preguntaban, ¿y tienes proyecto? Las organizaciones que te daban becas me preguntaban si tenía proyecto, y yo les decía, no tengo proyecto porque me piden beca, entonces tampoco me podían dar beca porque no tenía proyecto. Al final me encontré a un grupo de investigación que tenían unas becas que se llaman en España FPI, la formación de profesionales en investigación, que son proyectos que tienen un fondo especialmente para el doctorando, que dan un fondo para dentro de es un fondo que se da dentro del proyecto para pagarle un doctorado por 5 años. Y tuve la suerte de ser aceptado en una de estas FPI y nos mudamos a Madrid, porque tenía la oportunidad, mi jefa de esa época le habían ofrecido un laboratorio de última generación en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, en la Autónoma, le habían ofrecido esta plaza. Y nos fuimos allá, Barcelona, nos fuimos a Madrid, y ahí fue donde inicié mi programa de doctorado. Durante mis 2 primeros años de doctorado llevé los cursos, fueron 6 cursos, ¿no? bien fuertes, cursos teóricos, en los cuales te hacían un recordatorio de la biología molecular general, ¿no? Muy profunda, también tanto general como profunda, y después de esos cursos tenías que dar un examen, es decir, tenías que dar el examen y aparte tenías que dar una presentación. A consecuencia de todos estos programas, ¿no? Los cursos, el examen y la presentación, el jurado definía si estabas apto o no estabas apto para seguir el doctorado. Afortunadamente lo aprobé, lo pasé, me dieron el diploma que equivale a una maestría, y continué con la venia de los jurados, continué con el doctorado por otros 3 años. O sea, en total ha durado 5 años el doctorado. Al final del doctorado, pues lo sustenté, lo defendí, aprobé con cum laude, y terminando ese doctorado tuve la oportunidad de irme a Australia. Me fui a la Universidad del Melbourne, estuve durante 6 meses ahí en entrenamiento, trabajando en cuestiones de genética molecular de plantas, en la cual yo había hecho el doctorado, había trabajado con giberelinas. Pero en esta oportunidad estábamos orientados a trabajar con lo que era la germinación de la soya mediante cambios epigenéticos, estudiar un poco la epigenética relacionados con las hormonas, con giberelinas. Estuve durante 6 meses en Australia y al final me regresé a Perú. Durante mi estancia en Perú conseguí la oportunidad de hacer un primer postdoc en la Universidad de Massachusetts, en la UMass, en Amherst, donde nos dedicábamos, o este proyecto se dedicaba a estudiar la enfermedad de Lyme. Es una de las enfermedades, la primera enfermedad en incidencia transmitida por un artrópodo en Estados Unidos. La enfermedad de Lyme es causada por la picadura de una garrapata que te transmite una bacteria, que es la Borrelia, en este caso la Borrelia burgdorferi, la cual te causa la enfermedad de Lyme, la cual es una enfermedad que es en algunos casos letal, ¿no? Y afecta generalmente a las articulaciones y en última instancia afecta al tejido cardíaco. Es ahí donde se pone la bacteria y prolifera, ¿no? Es un trabajo bastante interesante, muy bonito. Ese postdoc fue bastante productivo. Se llegaron a publicar hasta 4 artículos durante ese postdoc, y entramos en temas relacionados con estrés oxidativo,
Fue ahí donde cuando terminé ese postdoc me fui a California a hacer el segundo postdoc justo en cáncer. Yo estaba interesado en esta parte de oxidativo, de estrés oxidativo. Y en este segundo postdoc en cáncer fue en donde descubrimos que la depleción de la proteína de Werner alteraba el metabolismo en células de cáncer. Ahí fue donde conociste. Claro, y ahí fue donde descubrí que efectivamente la depleción o el silenciamiento de Werner en las células de cáncer altera la síntesis global de proteínas. Y eso es en lo que estoy trabajando ahorita, ¿no? Ahora mi primer proyecto, el proyecto de repatriación con el cual me vine gracias a Innovate Perú, me permitió definir que efectivamente esta proteína de Werner, la cual se considera actúa en el núcleo de las células, implicada en el mantenimiento del ADN y de los telómeros, hay una pequeña fracción en el citoplasma, y eso es lo que yo estaba interesado, esa pequeña fracción en el citoplasma que le hemos demostrado que ahora que está asociada a la maquinaria de síntesis de proteínas, y su depleción por lo tanto, afecta la síntesis global de proteínas e induce la senescencia replicativa en células de cáncer. Esa es mi trayectoria. Me he paseado un poco por todos lados. Durante mi doctorado he estado también he ganado un par de becas de movilización del gobierno español. Uno para ir a la Universidad de Umeå en Suecia para medir por mass spectrometry gas chromatography los niveles de gibberelinas en unos mutantes que habíamos generado. Y también me gané una segunda estancia para ir a Estados Unidos, donde estuve en la Universidad de Yale, el Osborne Memorial Laboratories, donde identifiqué ahí aprendí a hacer lo que es chromatin immunoprecipitation o análisis por chip para identificar la activación de los genes mediante las mutaciones que nosotros hacíamos en plantas. Y gracias a esa segunda estancia en la Universidad de Yale es donde pude publicar los dos Nature que tengo, pues, ¿no? Fue muy productiva esa estancia en esa universidad. Hasta ahora tengo los contactos, ¿no? Tengo todo, pero yo ya estoy ahorita en cáncer, todavía esa gente es en plantas, ¿no? Pero todavía tengo los contactos y muchas veces sirvo de link entre gente que todavía está en cáncer y en plantas, y quiere acceder a esos laboratorios. Esa es básicamente mi trayectoria. Ahora estoy en un segundo proyecto que hemos ganado con el Concitec, gracias al apoyo de Ciencia Activa del Concitec. Hemos ganado un segundo proyecto orientado a identificar las razones por la cual la síntesis de proteínas se ve alterada tras el silenciamiento de Werner. Vamos a continuar con nuestro trabajo de investigación. Básicamente esa es mi trayectoria científica. Me la he resumido en 10 minutos. Son 15 años en investigación, Roberto, desde que salí de la universidad, aproximadamente 15 años sin parar, dándole duro y es donde estamos, ¿no? Y es lo que hacemos y es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que esperas de Werner? ¿Qué es lo que espera de esa proteína? Yo lo que espero es que me sirva a mí como una diana terapéutica. Lo que yo espero es identificar un compuesto activo, sea de plantas o de animales marinos, que es mi gol, y un compuesto activo capaz de inhibir su actividad enzimática. De tal forma de que al inhibirla me inhiba la proliferación de las células de cáncer. La idea es como te dije al principio, durante la entrevista, es desarrollar una droga en Perú, enteramente made in Perú. Ese es mi gol, es lo que quiero lograr. Y bueno, lo quiero lograr y lo voy a hacer. Voy a intentarlo. Es una enorme trayectoria la que has tenido justamente para convertirte en un investigador, pero me gustaría mucho recordar la etapa de estudiantes en la cual coexistíamos. Me gustaría que recordaras alguna anécdota de tu época de estudiante cuando estabas en la Ricardo Palma, antes de que empezara tu trayectoria internacional. Sí, claro, cuando mencionas eso me trae a la mente muchos recuerdos que me hacen sonreír. Hemos sido bastante palomillas, sí, muchachos, ¿verdad? Hemos sido bastante palomillas, pero sanos, ¿no? Palomillas sanos. Lo que añoro yo bastante eran las semanas de biología, eran los campeonatos de fulbito que habían, donde todos los muchachos nos juntábamos, los chicos, las chicas, teníamos un grupo. En esa época teníamos un grupo bastante grande, bien interesante. Jugábamos, hacíamos competencia contra los profesores, de ahí nos tomábamos nuestras cervecitas, todos contentos, todos felices, ¿no? Se añora mucho también los viajes de grupo, los viajes a la selva, los viajes a Paracas, los viajes a Zacaco a buscar fósiles, con los cursos de paleontología, con geología que íbamos, ¿no? Los viajes de botánica a la selva, esos viajes bien bonitos. Me
me añoro mucho las discusiones que tenía con el profesor Pedro Guamán también, cuando me iba cada vez al norte y me pedía que le trajera los caracoles de Punta Sal. Me decía yo, ¿no? Me lo decía, profe, ya vámonos, lo invito a la casa, ya vámonos a Punta Sal, porque nunca tuvimos la oportunidad de ir con el profesor Peter Wiman a Punta Sal. Pero sí, no, tengo muy buenas anécdotas, muy buenos recuerdos yo de esta facultad, ¿no? Pero básicamente las semanas de biología se añoran bastante. Sí, han cambiado mucho, ¿no? Hay algunas reglas que han cambiado, por ejemplo, ya no venden alcohol en la guitarra. Pero bueno, son los cambios de paradigma que van habiendo. Creo que ninguna institución educativa actualmente se permite eso, pero bueno. Perú no tiene una cultura alcohólica, ese es el problema, ¿no? Hoy se perdió mucho eso, ¿no? De que en otros países sí es bastante... No, en otros países tú entras a la facultad, en las universidades, en la autónoma donde yo estaba, existía una fiesta patronal que era un desastre, habían cantidades de alcohol, pero nunca había problemas, nunca había problemas. Siempre se pelea la gente, uno que con otro, pero eso no hace que sea un espectáculo, porque la mayoría lo disfruta. Bueno, es que lo importante es eso. Mencionaste lo de las peleas, me recordaste por qué lo prohibieron, no precisamente, pero bueno, tiene... Pero yo no estuve nunca ahí, no, o sea, justo al tiempo. Justo ya había acabado la carrera. Manuel, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Es un gusto ver tus logros como investigador. Es excelente que siempre estés en contacto con la Ricardo Palma, siempre te veo por aquí. Y bueno, en realidad yo creo que eres una excelente inspiración para los chicos, para que vean justamente lo que se puede lograr si tienen los objetivos bien claros. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Nada, gracias a ti, Roberto, por la invitación. Y pues nada, suerte, ya sabes que dónde encontrarme cuando quieras otra reunión, una entrevista, o cuando quieras, por ejemplo, alguna charla con los estudiantes, ¿no? Se les puede dar una clase magistral, una charla así de 1 hora de lo que hago, ¿no? Yo no tengo, estaría completamente dispuesto a que vean lo que sea, que la biología va más allá que el simple trabajo de contar células o no sé, esos trabajos de técnicos de laboratorio, ¿no? Que vean cuál es el alcance real que tiene la biología, ¿no? Muy importante, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias y nada, suerte. Muchas gracias, Juan. A través del bloqueo de la síntesis de proteínas. ¿Por qué me paras entonces? Le quitas el vuelo. Eso pasó. Cuéntanos. ¿Eso? Ah, no. Ya no. Como yo lo toco y lo manipulo, ya. A mí me parece que hubiera sido un buen momento para cerrarla ahí, ¿no? Pero tú dices que tengo que volver a hacer el golpeador de termómetro. Ya, vamos a hacer. Pero bueno, tiene... Pero yo no estuve nunca ahí, no, o sea, justo al tiempo. Yo ya había acabado la carrera. ¿Cuál dirías tú que es la principal diferencia entre un profesional y un técnico? Bueno, ya lo acabas de decir, ¿no? Lo acabas de decir. Sí, lo he puesto ahí, porque